Nos rodea la aurora. Realizarla es nuestro destino. Jaime Torres Bodet. Cumplir ese destino al que ayer como hoy estamos llamados nos llevará a la reconceptualización de nuestro ser docente, que aprende permanentemente, y a nuestro compromiso social de favorecer la educación integral de nuestros educandos a través de estrategias didácticas innovadoras. Como metodología, para avanzar en el conocimiento de la docencia en el siglo XXI, recuperemos ideas previas a partir de las cuales charlemos y sinteticemos nuestra propia experiencia en el diseño y aplicación de estrategias didácticas y de cómo las hemos ido modificando en un proceso de investigación-acción que nos ha permitido transformarlas hasta llegar a ser lo que son hoy y lo que deseamos que sean. Un momento de reflexión que nos ayudará a recordar las preguntas claves. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que deseo? ¿Cuál es mi propósito de vida? Visualicémonos ahora como los docentes que a través de nuestra docencia nos estamos autorrealizando. Lo que pretendemos justificar y dejar muy claro es que cada docente, en su quehacer cotidiano como diseñador de estrategias y secuencias didácticas, se realiza como un ser innovador que está tejiendo con hilos del corazón la educación integral de sus estudiantes y en ese camino aprende permanentemente. ¿Cuáles retos nos llevan hoy a decidir innovar las estrategias de enseñanza-aprendizaje? Aportemos algunos elementos para la justificación. Los avances científico-tecnológicos y las transformaciones sociales conducen a diferentes formas de entender al universo, a nosotros mismos como especie y al aprendizaje desde la perspectiva informática, lo que nos lleva a afirmar nuestro rol como docentes que propician la educación integral y a renovarlo en el contexto actual. Las transformaciones sociales en el marco de la sociedad del conocimiento en un mundo global con fuertes contrastes económicos, diferentes maneras de producir y relacionarse que están conmoviendo la formación recibida en la escuela industrial y requieren profundos cambios en una docencia que rescate el enfoque humanista que pone como centro al estudiante y su educación integral. Las nuevas maneras de aprender mediadas por Internet y la tecnología digital disponible, que por un lado están incrementando las grandes brechas digitales, generacionales y mentales, y por otro están aportando nuevos contenidos, metodologías y herramientas para que el aprendizaje se produzca de manera natural en cualquier tiempo, lugar y contenido con mayor profundidad, rapidez y eficiencia en el proceso de sistematización y creación de nuevo conocimiento, requiere una docencia inmersa en la cultura digital de esta época, capaz de impulsar la educación integral con las herramientas que corresponden a este momento histórico. Les invito a incursionar en una aventura de creación en la que las estrategias didácticas que se diseñen tengan un marco general que justifique el porqué de su selección y aplicación acorde con el contexto específico en el que cada uno de ustedes esté elaborando. Identifiquemos cómo diseñar y aplicar estrategias y secuencias didácticas apoyadas en tecnología. Iniciemos por recuperar nuestros conocimientos previos. Evoca por unos momentos cómo fue tu entorno de aprendizaje en el aula durante la infancia. Que tu imaginación te lleve a esos lugares, ambientes, personas y herramientas con las cuales estudiaste y aprendiste en tu niñez. ¿Recuerdas si alguna de las estrategias con las que aprendiste las sigues utilizando hoy en tu enseñanza? ¿En qué consistieron?
Reconozcamos que nuestra docencia hoy parte de nuestra propia experiencia como estudiantes y está mediada por las creencias, actitudes y valores que fuimos elaborando desde entonces. Ten muy en cuenta cómo te hubiera gustado aprender los conceptos, procedimientos y actitudes que hoy tienes que enseñar. Permítanme compartirles muy brevemente mi experiencia y a partir de ella les invito a encontrar regularidades y elementos en las estrategias didácticas con las cuales ustedes se identifiquen. De niña, los entornos en los cuales yo aprendía eran presenciales y se mezclaba lo aprendido en la vida cotidiana con la escuela. En mi escuela, que solo era de niñas, las bancas eran binarias y tenían orificios para colocar el tintero y el manguillo, que eran las herramientas para la escritura. Aprendíamos con muy buenos métodos globalizadores y proyectos, para lo que las bancas no ayudaban, por lo que salíamos al patio y a la comunidad a realizar experimentos que aún recuerdo y que dieron la pauta a muchas de las estrategias que apliqué como docente. Durante mis primeros 5 años como profesora de primaria, de 1964 a 1968, seguí el programa de estudios que señalaba el propósito de la educación integral con una metodología basada en la tendencia vitalista. Se enseñaba y aprendía mediante métodos globalizadores como los proyectos, las jornadas de trabajo, los centros de interés, con la imprenta en el aula en relación con la comunidad del lugar en el que se ubicaba la escuela, tomando como base las obras de Dewey, Piaget, Montessori, Froebel, de Crowley, Freinet y otros. Para diseñar una estrategia didáctica, considerábamos una opción metodológica en la que se tenían que conjuntar las metas organizadas en conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes con los contenidos específicos de las áreas vitales conectadas en forma funcional, concediendo al maestro la libertad para su adaptación. Así, el reto en el diseño de las estrategias consistía en imaginar el proyecto o metodología globalizadora a través de la cual se pudieran desarrollar los aprendizajes de las áreas y la aplicación de las metas, y de ahí también imaginar y llevar a la práctica las actividades específicas de aprendizaje en una secuencia que teníamos que prever en nuestros planes de clase. Al tratarse de áreas vitales, el principal material didáctico con el que trabajábamos era la realidad misma y las interrelaciones que se establecían consigo mismo, con la familia, con la escuela, la comunidad, el ambiente, el país, el mundo, etc. Por otro lado, en los primeros 5 años como profesora de matemáticas de escuelas secundarias, de 1968 a 1972, la estrategia metodológica que empleaba era la de proyectos, a través de situaciones didácticas que llevaran a la matematización de los conceptos en estudio, metodología propuesta por Hans Freudenthal. Ello llevaba a considerar estrategias de acuerdo con los siguientes momentos. Construcción de nociones, permanencia, transferencia, evaluación. Cada proyecto tenía relación con el quién soy, la convivencia con otros, con el ambiente, la cultura y su historia. Ahí se descubrían los conceptos matemáticos y se consideraban las habilidades de pensamiento, la capacidad de análisis, las destrezas, los hábitos, la creatividad, el juego, la atención a la diversidad, las actitudes, los valores y las tomas de decisiones involucradas en el mismo proceso. Ahora les corresponde a ustedes reflexionar y contestar las siguientes preguntas. Tomando en cuenta la forma en la que ustedes aprendieron como estudiantes, ¿qué mejoraron como maestros? ¿Cómo fue su entorno de aprendizaje y estrategias didácticas durante los primeros tiempos como docentes?
Coméntenlo en comunidad. Cuando en 1986 surgió COEVA como primer programa nacional de computación electrónica en la educación básica, propició un avance en la innovación de las estrategias didácticas que ahora tenían la posibilidad del apoyo de tecnologías digitales. Por ejemplo, en la enseñanza de la matemática, los proyectos ya podían ser apoyados con recursos interactivos. Como estrategia de enseñanza, se planteaba el proyecto y la situación didáctica. Después, en algún momento del desarrollo en el que era necesario matematizar, se programaba en Logo o BASIC. Se utilizaban simuladores o se hacía uso de un programa computacional educativo específico para el aprendizaje del contenido en estudio. Estos programas iniciaban con un juego por medio del cual se obtenían datos para analizarlos y construir los conceptos. Se desarrollaba una ejercitación recreativa mediante juego también y se aplicaban y extendían los conceptos en otras actividades relacionadas o no con el proyecto, concluyendo con la invitación a la puesta en común de los resultados. Uno de mis sueños al diseñar los programas educativos computacionales era que los alumnos los hubiesen podido llevar a su casa para jugarlos como tarea y con ello, en lugar de castigo, se aprendiera la matemática profunda jugando. Pero no había computadoras en las casas. El uso de los programas tuvo que limitarse a su uso escolar, lo que fue preparando el camino para que en la educación básica se aplicaran estrategias didácticas apoyadas en tecnología. Como avance a los proyectos de COEVA, la intención de ajustar los contenidos y las actividades de aprendizaje a los tiempos destinados al uso del aula de medios de las escuelas me llevaron a afinar las estrategias didácticas entre los años 1993 y 2003, de manera que se continuó considerando como opción metodológica la de proyectos por situaciones didácticas. ¿Qué sabemos? Con una variada gama de estrategias para recuperar conocimientos previos y experiencias concretas, personales, en equipo y grupales, con la interacción directa en realidades concretas, al jugar, investigar, organizar, construir objetos y expresarse y más. ¿Qué queremos saber hacer? Se aplicaban estrategias para pasar de la experiencia concreta a la abstracción de relaciones que se expresaban mediante la representación gráfica y propuestas de solución en papel. ¿Cómo lo investigamos y lo desarrollamos en la computadora? Niños y niñas, buscando información relevante, formulaban su propio diseño, explorando y haciendo uso de programas básicos, programas de creatividad y con software para programar, crear pinturas o música, jugar, expresarse, con los que se interactúa creando productos de interés personal o grupal. ¿Cómo mostramos lo que ya sabemos? El producto obtenido se presentaba ante el grupo para su análisis, conclusiones y para comunicarlo en sesiones abiertas a la comunidad. ¿Qué aprendimos? Tomando en cuenta que la evaluación supone un proceso de realimentación para asegurar y mejorar aprendizajes, por lo que la propuesta es que niños y niñas se den cuenta de lo que aprendieron a través de la autoevaluación del aprendizaje, la autoevaluación de los productos, ejercicios de afirmación, ejercicios prácticos resueltos individualmente en la computadora y revisados en colaboración entre compañeros y compañeras, además de la edición final de los productos del proyecto. En relación con las estrategias didácticas para la enseñanza de la computación por competencias en la escuela secundaria y media superior, de 2000 a 2006, continué con la metodología de proyectos por situaciones didácticas que se trabajaban en torno a las relaciones que se establecen consigo mismo, con los otros, con el ambiente, la cultura y el universo. Cada situación se presentaba en una secuencia que involucraba estrategias para recuperar ideas previas, planear y diseñar los productos a realizar, desarrollar actividades de aprendizaje, llegar a conclusiones al editar y guardar, identificar lo que hay que saber, explorar nuevas relaciones, ir más allá y asumir actitudes. Autoevaluar lo que aprendí. Actualmente,
En el diseño de estrategias didácticas se atiende las sugerencias de Mitch Resnick, que con base en el construccionismo propone que se creen proyectos en los que después de un planteamiento general que es negociado, se creen productos a partir de nuevas ideas que llevan a nuevas creaciones y las nuevas creaciones generan nuevas ideas. Se están experimentando también otras estrategias de innovación disruptiva como el aula invertida, la aplicación del conectivismo en el aprendizaje en redes y comunidades, la tendencia maker, los laboratorios de aprendizaje y otras estrategias que ponen el centro de la atención en la educación integral del estudiante, sin importar lugar, espacio, edad, sexo, raza, grado escolar o calificaciones obtenidas en exámenes cerrados, de manera que la educación integral se exprese creativamente con el apoyo de las tecnologías de hoy en proyectos de alto impacto, tanto en lo individual como en la solución de problemáticas y la mejora colectiva. Por cuestiones de tiempo y para tratarlas con detalle, ya tendremos la oportunidad de comentar más adelante sobre este tipo de estrategias. Hagamos una síntesis derivada de lo revisado anteriormente. Aprender es un proceso dialéctico por medio del cual transformamos datos en información y esta en conocimiento que cada ser humano construye mediado por sus creencias, actitudes y experiencias previas en un proceso dialéctico en el cual damos inicio al poner en juego el deseo, intención y voluntad. Construimos nociones. Las conservamos para que permanezcan en nuestro cuerpo disponible de conocimiento y estén disponibles cuando las necesitemos o encuentren relaciones que las activen. Las aplicamos y transferimos a diversas situaciones en donde son necesarias, creando nuevo conocimiento. Comunicamos y evaluamos para realimentar y continuar el proceso. Desde un enfoque sistémico, la relación pedagógica mediante la cual se realiza el proceso de transformación para llegar al aprendizaje incluye una serie de interacciones entre el contenido, quien lo aprende y quien acompaña el aprendizaje, esto es, quien enseña. Las interacciones son complejas y de ellas se derivan las estrategias de aprendizaje, de enseñanza y de mediación, que conforman el proceso didáctico que responde a las preguntas ¿en dónde?, ¿cómo son las interrelaciones entre el contenido, el profesor y el estudiante? ¿Para qué se aprende? ¿Qué se aprende? ¿Cómo se aprende? ¿Con qué se apoya el aprendizaje? ¿Cómo evaluar? De acuerdo con los contenidos, se selecciona la estrategia de enseñanza-aprendizaje y se sistematizan la o las secuencias didácticas, mientras una estrategia didáctica se concibe como el arte de dirigir y proyectar las operaciones para llegar a un fin, para lo cual propone alternativas para organizar, procesar y organizar información para transformarla en conocimiento. Las secuencias señalan el orden en el cual se organizan las actividades de aprendizaje derivadas de la estrategia. Cabe mencionar que desde la didáctica, tanto el plan y el programa de estudios, así como las estrategias y las secuencias, las actividades, los recursos y objetos de aprendizaje y las acciones específicas que van de lo macro a lo micro y viceversa, se comportan a manera de fractal u objeto geométrico cuya estructura básica se repite a diferentes escalas, al organizar su diseño y aplicación en 4 momentos que se dan en espiral y abren ciclos continuos de reflexión y acción al contestar las preguntas básicas de contexto: ¿quiénes?, ¿en dónde?, ¿cuándo?, del planteo: ¿por qué?, ¿para qué?, ¿qué?, del desarrollo: ¿cómo?, ¿con qué?, del cierre: ¿cómo se comunica?, ¿cómo se evalúa? Para diseñar estrategias didácticas con apoyo tecnológico se puede elegir entre trabajar por proyectos a través de situaciones didácticas, talleres, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en evidencias u otra, con estrategias que consideren actividades individuales y en comunidades de aprendizaje. Y ya dentro de las actividades, el límite es la creatividad e imaginación,
ya que es posible utilizar estrategias para la construcción de nociones y consolidación de competencias, permanencia, transferencia, evaluación. De muchas otras estrategias específicas podemos aplicar el juego, el diario personal, la entrevista, el debate, el juicio, la elaboración de álbums, libros temáticos, los glosarios colectivos, video con actividades, discusión dirigida, lluvia de ideas a través del chat, técnica expositiva mediante presentaciones, corrillos en foro, diálogos simultáneos en chat o foro, videoconferencias, actividades recreativas, microenseñanzas, grupos en redes sociales, bitácoras en blogs, anuncios, agendas, mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas de flujo, rompecabezas, líneas de tiempo, recorridos virtuales, presentaciones multimedia, catálogos colectivos, planes de compra, galerías de arte, la creación de entornos de aprendizaje, las semillas de vida, etc. Todas ellas se enriquecen al contar con el apoyo tecnológico y ahora con la tecnología móvil. Ante la diversidad de formatos y guiones para elaborar planes de clase, planes de mejora escolar y otros instrumentos que se solicitan institucionalmente, es conveniente que identifiquemos cuáles son solicitados en nuestra institución y a partir de ahí hacer una selección de contenidos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Formúlate para ti mismo, para ti misma las siguientes preguntas y respóndelas de manera situada, esto es, acorde con el diagnóstico, la problemática y las características de tu contexto específico para avanzar en tu plan de intervención. ¿Cuál estrategia didáctica o combinación de ellas utilizas actualmente en tu práctica docente? ¿Cómo se modificaría al contar con el apoyo tecnológico? ¿Cuál te sería útil en tu plan de intervención? Corresponde ahora que avances en el diseño y aplicación de las estrategias didácticas contenidas en tu plan de intervención. Ten en cuenta las siguientes sugerencias. Tu programa de estudios o tu proyecto institucional y elige para cuáles contenidos o competencias te interesaría diseñar estrategias y secuencias didácticas con apoyo de tecnologías digitales e incluirlas en tu plan de intervención, que involucre todas las competencias en un único proyecto a desarrollar de manera individual o en el que de manera colaborativa redacten conjuntamente el plan de intervención, se distribuya cada uno una secuencia didáctica, integren y obtengan conjuntamente las conclusiones. Considera que las secuencias promuevan simultáneamente el aprendizaje de contenidos de tu asignatura, favorezcan la educación integral y demuestren que tus estudiantes están aplicando competencias digitales. Enseguida prepara un formato para el diseño, acorde con lo solicitado específicamente en tu institución, de manera que esta actividad te sea totalmente pertinente. Continúa con el diseño de una secuencia didáctica. Autoevalúa el diseño. Selecciona y elabora los recursos educativos que vas a necesitar. Previene la aplicación de la estrategia y aplícala en la práctica docente si es que es pertinente el momento para hacerlo. Cuentas con el tiempo para concluir la aplicación y recopilar las evidencias de la práctica. Organiza tus tiempos y disfruta tu actividad. Antón Seminovich Makarenko, en su obra magistral El poema pedagógico, decía que educar es crear perspectivas. ¿Qué impacto tan grande pueden tener nuestras estrategias cuando son consideradas como ese tejido salido del corazón que aportamos a la vida? Generemos estrategias y secuencias didácticas que, además de enseñar, eduquen al expresar nuestro propio ser en su diseño y aplicación, además de permitirnos ver el brillo en los ojos de educandos asombrados, curiosos, conectados y felices.